Todos los proyectos de inversión deben de brincar de la parte mercadológica a la parte técnica. Y esta sección lo que incluye es un análisis de cómo se realizaría la producción o la prestación del servicios, y pues vamos a hacer lo primero que viene siendo una revisión del estándar de competencia para ver qué elementos integra. Sin embargo, a grosso modo, esta parte siempre debe de ser desarrollada por alguien que conozca principalmente cuáles son todas las variables que entran para que se desarrolle el proceso productivo. Ojo, debemos de considerar inclusive aquellas que no tienen costo, pero que son necesarias para que se desarrolle todas las actividades. Regresamos al estándar de competencia EC 0020, formulación del diseño de proyectos de inversión del sector rural, y para ello pues vamos a recorrer ahora hasta el elemento 3, diseñar el proyecto de inversión para empresas rurales. Sin embargo, como bien lo decíamos, el estándar de competencia sí señala cómo se realiza un proyecto de inversión, pero no solamente para el sector rural, sino de manera genérica. Entonces vamos a ver el segundo producto que nos pide este elemento 3. Ya anteriormente habíamos analizado lo que viene siendo el estudio de los aspectos de mercado del producto y o servicio, y ahora vamos a ir a la segunda parte, lo que es el estudio técnico del proyecto de inversión del sector rural elaborado. En esta parte lo que debemos de tener es un análisis del cálculo de la capacidad productiva y la selección de la tecnología de acuerdo al estudio de mercado. Supongamos, yo voy a pensar que así como lo planteábamos de una tortillería, esa tortillería va a tener una máquina, porque a lo mejor dentro del local solamente cabe una máquina para poder realizar la producción de tortilla, pero inclusive lo que yo tendría que valorar como capacidad total es el volumen de producción por hora, y en este caso mi producción total podría caer en 30 kilos por hora durante las 24 horas del día. Esa es mi producción total como capacidad instalada. Inclusive en los manuales de la máquina nos debe de referir cuáles son los volúmenes de producción máximos por hora, y yo tendría que estarlo considerando. Cuando estamos hablando de capacidad productiva, también puedo estar volteando a ver la otra parte de la moneda, el operador de la máquina. Ahora, si dentro de este análisis yo lo que voy a considerar es que solamente tengo un operador para la máquina, pues entonces ya no voy a multiplicar los 30 kilos por las 24 horas que tenía previstos, y ahora lo voy a llevar hacia multiplicar la cantidad de kilos por la jornada laboral que tiene esta persona. Si tomo el supuesto de ley que es 8 horas de trabajo en una jornada diurna, pues entonces consideraré que son 30 kilos por 8, son un máximo de 240 kilos. Y entonces ese sería mi máximo de capacidad productiva, porque solamente tengo una máquina y solamente trabajamos en una jornada diaria. Y entonces aquí tengo que ir considerando algunas variables. Posibilidades de realizarle mantenimientos a la máquina durante la jornada de trabajo, y a lo mejor eso podría bajar mi capacidad productiva, o tiempos de arranque, inclusive tiempos de enfriamiento, consideraciones necesarias que vienen dentro del manual de la propia máquina, y entonces ya me dará cuál es la capacidad productiva dentro del espacio. Aquí va a cambiar la fórmula de calcular cada capacidad productiva dependiendo de lo que estemos hablando, porque si está todo dirigido sobre una máquina, entonces vamos a estar hablando que esa máquina es el volumen de producción por hora por las horas de la jornada. Pero también podríamos estar hablando que si estamos en un, digamos, terreno, y ese terreno lo utilizo yo para lo que viene siendo renta de estacionamiento, entonces el número de cajones que tiene ese terreno por las horas del día que está abierto el estacionamiento sería nuestra capacidad. También debemos de considerar una posible merma en esos casos
porque pues puede ser que alguien se estacione mal o que inclusive yo tenga que tener situaciones necesarias para manejar lo que viene siendo ciertos eventos que por la cercanía de salones o por la cercanía de ciertos recintos tendría que ver la necesidad de que no estuviera saturado para poder dar un mejor servicio, pero eso va a depender de lo que estemos ofreciendo, porque también vamos a considerar que en un supuesto yo tengo la renta de la plataforma de Zoom, me dedico a vender cursos, pero tengo la primera modalidad que es para 100 personas y pues sabes que yo sé que mi recinto tiene capacidad de 100 personas, incluyendo el instructor, incluyendo la persona que vaya a manejar los controles que va a utilizar el instructor, y entonces aquí ya estamos hablando que cuando menos entre 1 y 2 lugares van a ser ocupados por lo que viene siendo el desarrollo de los cursos de capacitación. Solamente podría vender yo 98 digamos plazas para que se desarrolle este servicio, y entonces tenemos que voltear a ver las características de lo que estamos hablando. Posteriormente, algo que debemos de considerar dentro de lo que viene siendo este estudio técnico es en dónde se encuentra localizado el centro de producción, el centro donde vamos a realizar los servicios, y cuál es el abastecimiento de materia prima, de dónde va a venir la mano de obra, de dónde vamos a suministrar todos los insumos necesarios para poder desarrollar la actividad. A lo mejor si el producto que vamos a desarrollar es meramente local y todos los insumos vienen de la zona, pues va a ser muy sencillo hablar de ciertos kilómetros, de ciertas manzanas, de cierta forma de distribuir, y esto pues obviamente va a mejorar los tiempos de respuesta que va a tener el producto o que va a tener el servicio que vamos a desarrollar. Sin embargo, cuando vamos a involucrar importaciones o cuando vamos a involucrar mano de obra que viene desde distancias considerables, pues también tenemos que ver el riesgo que va a implicar esto para el desarrollo del proyecto. En alguna ocasión me tocó desarrollar un proyecto de inversión de donde la principal materia prima se vendía en galones y solamente se utilizaban ciertas dosis pequeñas, pero venía importado desde Argentina, y entonces cuando veíamos el volumen que era el stock que debíamos de tener en almacenamiento frente a lo que se iba a desarrollar, pues no era viable el proyecto. Por esa parte se tenía que comprar a un intermediario para que te diera lo que venía siendo las ampolletas, las digamos los empaques adecuados para tu volumen de producción, de tal forma que el producto, la materia prima no estuviera almacenada en un largo tiempo y esto tuviera un costo financiero importante dentro del proceso productivo. Porque sí, algo que debemos de considerar es que junto con esto, aunque el estándar de competencia no lo pide, debemos de desarrollar un diagrama del proceso para entender paso a paso cuáles son las actividades que se van a involucrar y cómo va a estar relacionada la capacidad productiva, lo que viene siendo el abastecimiento, los tiempos de respuesta de los proveedores. Digamos, si yo hoy le llamo a un proveedor y le digo necesito tantas unidades de una materia prima, en cuánto tiempo me lo va a surtir, para que yo lo pueda involucrar en un sistema de costeo para que pueda definir cuáles son las características de mi costo unitario promedio dentro de lo que viene siendo mi proyecto de inversión. Porque si yo no tengo estos elementos y no tengo el estudio mercadológico, no voy a poder desarrollar lo que viene siendo el análisis del punto de equilibrio, y por ende no voy a poder establecer un programa de producción que me pueda hacer viable lo que viene siendo el desarrollo de mi proyecto de inversión. Espero que la información vaya sirviendo. Me gustaría que este tema lo pudiera abundar yo más dentro del siguiente video y los veo en la próxima.